soy María Sol Borja, estamos en Esto No es Político, hoy con el expresidente Guillermo Lasso, que se ha viajado desde Guayaquil para venir a conversar conmigo. Todo lo que no me aceptó la entrevista en su gobierno, ahora sí me acepta, así que gusto tenerle aquí. Vamos a hablar de todo un poco. Bienvenido, Guillermo, qué gusto. Muchas gracias, Marisol. Cuéntame, no recuerdo no haberte aceptado una entrevista. Diosito, tiene que preguntarles a todos los ministros por todos lados donde pedimos entrevista y nos decían, mira tú, está ocupada la agenda, pero bueno, tiempos y tiempos. ¿Cómo se siente la vida después del poder? Hay vida después de Carondelet. Recuerdo un mensaje muy bonito de un buen amigo, Sebastián Piñera, que ya falleció, que el 23 de noviembre en la tarde, cuando ya había entregado el poder, me escribió un mensaje y me dijo, usted tranquilo, que sí hay vida después de Carondelet. Y claro que hay vida, vida con la familia, vida con los hijos, mi esposa, los nietos, y vida también en lo profesional. He estado un poco dedicado a viajar al exterior en el tema académico, en varias universidades en los Estados Unidos y también en España. ¿Puede dar la impresión de que después de que uno está sentado en el Palacio de Carondelet y toma decisiones tan importantes para la vida de mucha gente que tienen un impacto en lo cotidiano, si se toman o si no se toman, puede uno pensar que es difícil regresar a lo trivial quizá, porque ya se puede pensar que no se toman grandes decisiones, que ya Guillermo Lasso fuera de Carondelet, pues sí, es la vida familiar, pero ya un impacto en un ámbito mucho más pequeño y no el de un país? Sí, claro que sí, hay una dimensión distinta, pero hay una palabra con la que yo comencé mi periodo de expresidente y es reinvención. Uno tiene que saber reinventarse y saber que está viviendo una nueva etapa de la vida y que tienes que recibirla como venga. Con tu familia, con la mía, salimos de vacaciones, no había tenido tiempo de atenderlos a ellos desde hace muchos años, épocas de campaña y luego la presidencia. Y luego lo interesante de transmitir la experiencia con jóvenes universitarios en la Universidad de la Florida, en Princeton, en el Instituto de Empresa, en la Universidad de Navarra, en algunos otros lugares en Estados Unidos y en España. Y eso es enriquecedor, eso te llena el alma, te da adrenalina, ¿no? ¿Y qué sensación queda después de, durante 10 años, usted participó 3 veces en la candidatura, ganó la tercera fue la vencida, y no termina su periodo? ¿No se queda con una sensación así como, no sé, quizá frustración, o qué sensación queda después de haber trabajado para llevar un proyecto político y que quede truncado a la mitad? Mira, realmente sí, te queda una sensación de que algo faltó, no has terminado lo que tenías que hacer. Pero cada vez que medito lo que viví, una feroz oposición durante 2 años y medio, 4 intentos de destitución, 5 revocatorias de mandato, dije no, la decisión que tomé fue la correcta, porque si bien es cierto que tenía los votos para salvarme del juicio político, el costo de esos votos era inaceptable, no era ético. Era simplemente dividir en pedacitos el Estado y entregarle un pedacito del Estado a cada uno de los que iban a votar. Pero le estaban pidiendo cosas específicas, porque hay este fantasma, y perdón que le corte, hay este fantasma de la persona que no está en la política real, de pensar que todo es transaccionable. Es decir, entonces, a ver, para darte los votos, yo asambleísta te pido tal ministerio, tal gobernación. ¿Eso realmente pasa? Eso es absolutamente real. Y ese es el precio que yo no quise pagar, porque era en detrimento del interés común de todos los ecuatorianos y probablemente hubiese sido en beneficio mío para permanecer en el poder. Pero es que en ese caso, para mí perdía sentido el poder. Yo no llegué ahí para tener 70, 80 jefes que me estén pidiendo todos los días. ¿Qué le pedían? Bueno, espacios y cuotas de poder. Y bueno, si la cuota de poder es porque hay alguien que conceptualmente tiene una idea mejor que la mía, bienvenido, no hay problema, yo transo en eso. Pero si la cuota de poder es abiertamente que vas a robar, yo no puedo participar de ese método. ¿Y era abiertamente un robo? Porque al final también se puede pensar que en la política de la vida real hay que hacer acuerdos transparentes y sobre la mesa. Acuerdos transparentes sobre la mesa, sí, pero no acuerdos bajo la mesa.
Por ejemplo, no me van a decir que era santo el pedido del cargo de director de la Agencia de Regulación y Control de Minería, Petróleo y Energía. ¿Quién le pedía eso? No, eso no le voy a decir. ¿Qué organización política? Dígame. No, no era ninguna organización política. Era un asambleísta en Era un específico. asambleísta y eso yo no podía hacerlo, porque era en perjuicio de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, en la Agencia de Regulación y Control, cuando incautan una minera ilegal, cogen todo el lodo, toda la arena, lo ponen en unas bodegas. Parece la bodega llena de lodo, pero no, ahí hay oro, ahí hay metales. Y de repente las bodegas desaparecen y los camiones van llenos de ¿qué? Parece de relleno para un terreno. No, ahí van minerales. Si se pide la dirección, es por algún motivo. Usted dice los acuerdos transparentes y esto ha sido como una discusión de un país que está tan polarizado, un mundo polarizado, ¿no? Uno de los primeros acuerdos que se cayeron fue este que se estaba haciendo a oscuras con el correísmo y con el Partido Social Cristiano, sobre el cual usted nunca se pronunció. Tanto Rafael Correa como Jaime Nebot dieron su versión de los hechos. ¿Cuál es la suya? ¿Qué pasó con ese acuerdo? Simplemente creía que no era adecuado para el Ecuador ese acuerdo. ¿Por qué empezó? La búsqueda de la impunidad o la búsqueda de la corrupción. Empecé, ¿por qué? Porque Jaime Nebot en esa época que era aliado, me planteó y me dijo, bueno, iniciemos una conversación. César Monge, que vivía en ese momento, era muy contrario y me dijo, no, es que aquí, ¿cómo puede ser esto? Hemos estado 12 años de opositores del correísmo y en el primer día de gobierno pactamos con ellos, que no vienen a pedirnos cosas muy santas. ¿Qué le pedían? Bueno, acuérdese usted que se debatía en aquella época la Comisión de la Verdad y eso era una comisión de la impunidad. Así que tomé la decisión, no fue fácil, y la decisión la tomé el 14 de mayo, 10 días antes de asumir el poder. Ahí le acusaban a usted de haber roto su palabra, de que habían hecho un acuerdo que había llegado hasta ese punto y que hasta ese punto tenían algunos acuerdos, no necesariamente sobre la comisión, sino sobre darle gobernabilidad al país. En ese momento había mucha fragmentación también. Y dicen ambos líderes, cuando dieron sus entrevistas en su momento, que se cae el momento en el que se enteran que Kronfle en ese momento no tenía los votos para ser presidente de la Asamblea. No, esto se cae un día antes. Cuando yo hablé con Jaime Nebot y le dije, mira, esto no es posible. Y le planteo a él la posibilidad de que incorporemos a Pachacutic en el acuerdo, en lugar del correísmo. Y él no aceptó, no estuvo de acuerdo. Es decir, yo le di una alternativa a su propuesta, pero no la aceptó. No aceptó que sean los indígenas. Finalmente llegamos a un acuerdo con Pachacutic al punto en que la presidencia de la Asamblea la tuvo Guadalupe Llori de Pachacutic, hoy de Creo. Y ahora, bien que toca ese tema, también en medio de este caso de los vocales del Consejo de la Judicatura, justo se toca este tema de una supuesta metida de mano del Ejecutivo en el sector justicia, con usted a la cabeza, para que Guadalupe Llori se mantenga como presidenta de la Asamblea. No, eso no sucedió. Eso es posterior al inicio de gobierno y eso no sucedió en lo absoluto. En lo absoluto. Lo que sí pasó durante el tiempo de mes y mes, una semana o 10 días de presidente electo, sí hubo una metida de mano en el Consejo de la Judicatura, cuando mediante un artificio con el Ministerio de Trabajo del gobierno de Moreno, se retiró a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, apellido Murillo. Sí, Juan José, no, Murillo es del otro. Fausto Murillo. Fausto Murillo, sí, Fausto Murillo. Y cuando yo llegué, vi que las cosas no estaban bien y lo que hice es deshacer lo hecho tal como lo hicieron, porque se trataba de una injusticia con una carta del Ministerio de Trabajo, que la corregimos en mi gobierno. Pero ahora, dentro de estos procesos de declaración, ahora hay tantos procesos que uno hasta le pierde la pista cuál, pero dentro del caso vocales, los 3 vocales que están procesados aseguran que había presiones. De hecho, esto empieza por un audio que sale a través de la posta en el que supuestamente se dice que usted estaba llamando a presionar un vocal, le dice a un juez que usted estaba llamando a presionar. Nunca llamé a ningún vocal del Consejo de la Judicatura para presionar absolutamente nada. Que hablé con ellos, sí, porque era la obligación de un presidente recibirlos en el Palacio, tener reuniones con ellos y ver
el desempeño del Estado, pero en lo absoluto ningún interés particular, ni del gobierno, peor personal. Es decir, que cuando cuentan esto no está pegado a la verdad. No, no está pegado a la verdad. Estoy viendo tu vaso que dice, esto no es político. Hice el disclaimer antes. Ya llevamos unos 10 minutos donde solo hablamos de política. Lo bueno es que hice el disclaimer antes, de que todo es medio político. En todo caso, el tema de los acuerdos, todas estas cosas que parecen, quizá uno hasta no llegar al poder no las entiende. No, mire, ¿por qué decidí yo entrar en política? Que lo hice en el año 2010, cuando comencé a recorrer el Ecuador, y en el 2012, cuando me retiré del cargo de presidente ejecutivo del Banco Guayaquil. Lo hice porque yo miraba a un país que no avanza, que no prospera, que no logra su desarrollo por una clase política que antepone sus intereses personales por los intereses del país. Y entré con la ilusión de cambiar eso. Usted me puede decir, pero qué ingenuo. Puede ser, pero me parece que ese es el motivo, que hoy también existe, por lo cual el país no logra su desarrollo. Una clase política que deja mucho que desear para los ecuatorianos. Y en su momento, ¿por qué no contó que esto le estaban pidiendo los asambleístas? Esto, las direcciones ya lo estoy generales, contando, ya le estoy contando a usted. Pero no era importante en ese momento que quizá haya también una comprensión Mire, de cómo si funcionaba. usted ve en detalle el discurso mío en asamblea, cuando fui a defenderme del juicio político, el 16 de mayo del 2023, ahí digo muchas de estas cosas, las digo, y sobre todo cuando les digo, yo los acuso a ustedes. Acuérdese usted. Sí. Si usted ve en detalle ese discurso, encuentra muchas de estas explicaciones. Terminada la presentación en asamblea, que me tomó 1:15, cuando tenía derecho de 3 horas, yo regresé al Palacio de Carondelet, los ministros me acompañaron en un almuerzo, y yo recuerdo que estaba muy callado, al punto que mi esposa me golpea con el codo y me dice, oye, aquí están todos, estás un poco callado. Y yo lo que estaba era reflexionando sobre la decisión de disolver o no la Asamblea Nacional. Y ya a las 7 de la noche tenía formado en mí una decisión final. Y lo llamé al ministro de Gobierno y lo llamé a Sebastián Corral, secretario de la Administración, y les dije, miren, esto no va más. Disuelvo la Asamblea mañana miércoles a las 7 de la mañana. Lo deciden en el almuerzo. No, en la noche, a las 7 de la noche. En el almuerzo ya venía rumiando. Ya venía rumiando y estaba un poco distraído, por eso María Lourdes me llamó la atención con un codazo. Pero en la noche tomé la decisión. La primera reacción del ministro de Gobierno fue decirme, pero es que tenemos los votos, no hay un problema. Y le dije, sí hay un problema, es el costo de los votos. El costo de los votos hubiera traído un problema de gobernabilidad también. Yo no puedo convivir con la corrupción y no puedo aceptar hacerme el de la vista gorda frente a ceder un espacio, un nombramiento de gente que venía a lo suyo, no venía a defender el interés de los ecuatorianos. Finalmente, la conversación giró, pero ¿está seguro? Sí, estoy absolutamente seguro. Pero, ¿por qué no lo hacemos de noche? No, hay que hacerlo de madrugada, para que no esté vacía la asamblea, como lo hicimos. Finalmente, llamé al alto mando militar y a la Policía Nacional y le enseñé el artículo 148 de la Constitución y les dije, esta es una decisión constitucional y necesito que acordonen a las 4:30, 5 de la mañana la Asamblea Nacional para que no ingrese absolutamente nadie. Yo voy a firmar el decreto ejecutivo una vez que haya grabado la cadena de televisión. Y de hecho así fue, lo firmé el decreto ejecutivo, se acordonó la asamblea, no entró ningún asambleísta, el país entero aplaudió la decisión, no hubo ningún inconveniente y luego la Corte Constitucional ratificó que ese decreto era constitucional y los hechos quedaron consumados. Yo recuerdo que esa noche no dormí. Eso le iba a preguntar si puso a dormir. No dormí porque grabé la cadena a las 2 de la madrugada
Y luego lo que subí es a cambiarme de ropa nada más, a seguir pensando. El decreto ya lo tenía en mi mano. ¿Estaba ya solo ahí o estaba acompañado? Solo, absolutamente solo. Bueno, acompañado de María Lourdes, Claro. porque era en la residencia. Pero bajé inmediatamente, a las 6 de la mañana estaba de nuevo en el despacho y personalmente empecé a hacer llamadas. Por ejemplo, llamé a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y le dije, tienes que citar elecciones de inmediato. Te pido un favor, hazlo hoy mismo, porque no quiero que nadie entienda que esto es una decisión amañada Para perennizarse. para perennizarme. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral cumplió convocando elecciones. ¿Y qué emoción tenía usted en el fondo? Porque de nuevo un poco con esta idea de llego con un proyecto político que en principio cualquier persona que llegue va a querer terminarlo, debe haber tenido como que un poquito roto el corazón, un poquito... Sentimientos encontrados, por supuesto que sí. Recuerdo que Juan Fernando Flores, que era el jefe de la bancada, creo, estaba en el Palacio acompañándome en el despacho, él y yo solos, y me dice, el presidente de la Asamblea quiere hablar con usted, presidente. Y le dije, no, ya es muy tarde. Yo no voy a hablar con él y la decisión está tomada y es irreversible. Esto era antes de que salga la cadena. No hablé y ya el resto es historia y es público. Salió la cadena, luego salió la cadena de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y fue un hecho consumado. Y los 6 meses últimos de gobierno fueron 6 meses en los que avanzamos mucho, María Sol. Hay una narrativa perversa, ¿no? La del correísmo, la que dice que inauguré un poste, y la de Nebot, que dice que no hice nada. Oiga, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno es más importante que construir cualquier cosa como obra pública, porque es salvar vidas. ¿Y no siente que se bajó ese, justo porque entró bien, o sea, después de que además veníamos de denuncias de irregularidades en el proceso de vacunación, etcétera? Llega usted, pone un poco en orden y después no sintió que se baja esa... No, no bajé, pero hay algo que sí caracteriza mi personalidad y mi personalidad política. Yo no soy populista. Yo soy una persona que se plantea una meta, un objetivo, lo cumple y va a lo nuevo. Terminamos la vacunación y yo inmediatamente pasé a otros temas como la economía, la desnutrición crónica infantil, el tema de la violencia contra las mujeres y otros temas más de mi gobierno. Y claro, un populista, ¿qué hubiera hecho? Todavía estuviera hablándonos de la vacunación. Se hubieran gastado 250 millones de dólares en publicidad para exaltar la imagen del presidente que vacunó y salvó la vida de los ecuatorianos. Eso probablemente hubiera sido lo adecuado desde el punto de vista comunicacional en materia Pero no política. Es un equilibrio de las dos cosas, es decir, por un lado ejecutar y por otro lado también poder comunicarlo adecuadamente. Pero María Sol, mire, cuando llegué al gobierno no tenía $1 para publicidad. El gobierno anterior lo había gastado absolutamente todo, no había nada para comunicación. Y yo tenía enfrente un desafío, una economía realmente golpeada y el desafío de la vacunación. ¿Qué hacía como presidente? ¿Gastar dinero en exaltar la personalidad del presidente o vacunar? Obviamente que vacunar. Invertimos más de $1.000 millones y convocamos la ayuda de China principalmente, de los Estados Unidos y de Europa y vacunamos. Ahora, hicimos muchas cosas más. Usted sabe que construimos 27 unidades educativas modernas para que estudien en 2 turnos cerca de 2.500 jóvenes por cada una de las unidades educativas. Usted sabe que construimos 4 hospitales, el de Manta, el de Durán, el de Bahía y al final del de Pedernales, donde se habían robado 2 veces la plata. Y equipamos el más grande hospital del Ecuador, de 500 camas, el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, que construimos la avenida de acceso también, que era un lodazal cuando yo llegué al gobierno. Hicimos muchas cosas. El tema, y en esto le voy a reconocer algo, para mí lo prioritario no es la comunicación. Lo prioritario es concretar las cosas que generen realmente un cambio positivo en la vida de los ciudadanos. Ahora, también
Y vamos a regresar, no se cree que vamos a hablar sobre política, regresamos a preguntarle sobre cómo es la vida después del poder, pero también la crisis carcelaria, el paro nacional, es decir, hubo algunos momentos cumbre, quizá, que mostraron como quizá una debilidad y una incapacidad, todo esto visto desde afuera, ¿no? De buscar alianzas políticas y cerrar también el año con 25 muertes por cada 100,000 habitantes. Es una cosa que no sé, digamos, para la vida cotidiana de la gente, usted puede decir, yo hice esto, aquello, sí. Entonces el ciudadano va a decir, pero me están matando en la esquina, no puedo ir a la escuela. Pero vea lo que usted acaba de decir. ¿No era una demostración de incapacidad de acuerdos políticos? ¿Acuerdos políticos con quién? ¿Con Leandro Norero? Pero el sector indígena, ¿Con Fito? ¿Con Leandro? No, es que hablamos primero de las cárceles. ¿Con Leandro Norero? ¿Con Fito? ¿Con Ben-10? ¿Con todos los delincuentes conectados con grupos políticos formales que le abrieron las puertas en asamblea a esos grupos delincuenciales? Eso no era posible. Yo no podía pactar con ellos. Y lo del paro indígena era simplemente un tema de ego de Leonidas Issa. ¿Cuál era el reclamo de Issa? Que habían subido el precio de los combustibles en el gobierno de Moreno. ¿Y yo qué tenía que ver con eso? Eso era fundamentalmente. Y yo congelé los precios de los combustibles y no volvieron a subir. Y lo hice por octubre del año 21. Y el paro fue en junio del 22, reclamando algo sucedido en un gobierno anterior. Evidentemente, ¿de qué se trataba? Y ya hay las pruebas, ¿no? Y hay las pruebas que Leandro Norero ponía dinero para el paro, ponía autos, y sin duda alguna, como siempre lo creí, Leonidas Issa era simplemente funcional a estos grupos delincuenciales organizados. ¿Pero usted no cree que hay una protesta legítima ahí? No, yo siempre dije que hay una protesta legítima, pero no la de Leonidas Issa, porque yo estoy consciente de que todavía hoy, al día de hoy, el sector rural y campesino del Ecuador, la sierra y la costa, merecen respuestas y atención. Por supuesto que eso es legítimo. No lo que hacía Leonidas Issa, que es un terrorista, ¿no? Que incendió Quito. Es un líder indígena, digamos, tiene su gente, tiene su grupo que le sostiene, va a ser candidato de Pachacutic. Con esto quiero decir que no es un poco ligero tildarlo de terrorista. Oiga, ¿cómo se califica a alguien que incendió la Contraloría en el año 2019? Pero fue Leonidas Issa quien incendió la Contraloría. Sí, claro que sí. Fue él el responsable de eso. No me diga que no es un acto terrorista el intentar incendiar un canal de televisión. Pero fue Leonidas Issa. Sí, fue Leonidas Issa. ¿A usted le consta? Que sí, pero a todos los ecuatorianos. Lo vimos por televisión. Issa. Bueno, fue el autor intelectual, si usted quiere que yo precise eso. Eso lo hizo. Y lo hizo también en junio del 22. Y al final Leonidas Issa es un mercantilista. ¿Y qué error reconoce usted? ¿Qué falló? Bueno, yo cometí errores, por supuesto que sí, inclusive con algunos nombramientos. Me equivoqué con algunas personas en el gabinete, sin duda que sí. No quiero ofender a nadie. No estoy en esa etapa de mi vida de buscar públicamente hacer quedar mal a alguien. Son errores que cometí, pero también hubo aciertos. La política de lucha contra la violencia contra la mujer. Creamos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Transferimos por el pedido de las mujeres ecuatorianas el sistema de registro y control de violencia contra la mujer del Ministerio de Gobierno al Ministerio de la Mujer. Creamos los centros Violeta, centros de acogida para las mujeres en situación de violencia. En materia medioambiental, nuestra agenda fue la más agresiva de todos los gobiernos del retorno a la democracia para acá. Pero hubo, por ejemplo, una crisis brutal con los centros Violeta, que no tenían plata meses enteros. Y de hecho eso se ha arrastrado hasta ahora, ¿no? No. En mi gobierno tenían todo el dinero necesario. Y todos funcionaron. Que no había, se cerró la de Sucumbíos, por ejemplo. No. Eso habrá sucedido en el actual gobierno. No. En el mío no. Se lo garantizo que no, porque además yo los visitaba personalmente. Pero déjeme contarle la agenda ambiental de mi gobierno. Haber hecho el canje de deuda por conservación más grande de la historia de la humanidad,
1.600 millones de dólares, que produjo una utilidad para todos los ecuatorianos de 1.000 millones de dólares en reducción de deuda. Perdóname, es algo importante, como también el corredor bioamazónico. Pero con todas esas cosas, ¿por qué usted cree, o sea, y me refiero más a una toma de responsabilidad personal, porque al final siempre va a haber actores externos en todos los gobiernos que jueguen en contra de ese gobierno, como responsabilidad personal, gubernamental, como liderazgo, ¿qué cree usted que pudo haber hecho mejor? Comunicar. Sin duda alguna hubo una debilidad en la comunicación desde el primer día de gobierno. Probablemente yo debía haber estirado como se estira una plastilina el tema de la vacunación durante 4 años. Pero eso no es ético, eso no va conmigo. Pero todas estas otras cosas que dice, por ejemplo, los hospitales y tal, capaz ni siquiera la gente se enteraba. Es probable, pero bueno, constan en mi libro Los 900 días de gobierno, donde queda todo este balance de todo lo que hicimos. Comprar 186 ambulancias, después de 12 años que no se compraba ninguna, y hacerlo transparentemente con el sistema de la ONU. ¿Pero por qué cree que cuando su gobierno empieza a tambalear, no sale la gente a respaldarle entonces? O sea, si es que tan bien hicieron las cosas, ¿por qué no hubo, digamos, un soporte de la gente a decir, no, queremos que Guillermo Lasso se quede? ¿Por qué? Mire, en primer lugar yo no calificaría, y no lo estoy diciendo, tan bien hicieron las cosas. No, yo no creo que las hicimos tan bien. Cometimos errores, como le digo, en comunicación, en algunos nombramientos de funcionarios públicos. Y le digo algo con sinceridad, yo no fui al gobierno para perennizarme en el poder, ni buscar perennizarme en el poder. Fui a hacer lo que hice, las escuelas, los hospitales, las ambulancias. ¿Perdón? No le faltaron los 2 años. Me faltó para lo que quería hacer. Año y medio, el año y medio adicional, sin duda alguna que sí. Sin duda alguna que sí. Pero vea, con el transcurrir del tiempo van apareciendo los casos metástasis, el caso Purga, donde usted ve claramente que lo que parecían protestas ingenuas del sector indígena no eran sino motivados por actores políticos ecuatorianos que lo que querían era lograr lo que han logrado, es decir, hostigar a un gobierno. Pero si de investigaciones hablamos, también está investigado el nombrado por usted Pablo Ramírez, la señora Claudia Garzón, que fue parte de la Comisión de Pacificación creada por usted. Y que ellos den cuenta ante la ley, por supuesto que sí. Lo que quiero decir es que finalmente esta permeabilidad parece habiendo en todos los espacios, porque usted decía hace un momento los nexos políticos. Ustedes también tuvieron, como creo, un candidato, Paul Vélez, si no estoy mal, que estaba vinculado, sentenciado incluso por el asesinato del alcalde de Muisne y era candidato de Creo. Con esto lo que quiero decir, si me permite, es que las organizaciones políticas, los medios de comunicación, todos los espacios donde hay poder, no se diga la policía y las Fuerzas Armadas, están siendo permeados por el crimen organizado y que es, a ratos pareciera, y usted me dirá su opinión, que es inevitable que eso pase. Tenemos que evitarlo. Sin duda alguna el problema en el que se encuentra el Ecuador es muy serio y no es un problema que se va a arreglar de la noche a la mañana. Yo no creo en un Rambo, no creo en alguien que llega y dice yo tengo la fórmula y en 24 horas. Tampoco creo en aquellos que tienen contactos con el mundo, con el bajo mundo, con los grupos delincuenciales organizados, porque esa no es la manera de resolver el problema. Hay que enfrentarlos y hay que exterminarlos. Ahora, el problema de seguridad del Ecuador, si me lo permite, en 30 segundos le explico desde mi punto de vista. El Ecuador era un país de tráfico de droga para llevar la droga a Europa y Estados Unidos. Pero desde hace por lo menos 10 o 15 años el Ecuador se convirtió en un país de consumo de droga, de micronarcotráfico. Y la violencia que vemos en las calles, mayoritariamente el 90%, es violencia entre pandillas, aquellos que se disputan un parque, se disputan una esquina, se disputan un territorio. Ahora, hay un problema más grave, que usted lo ha señalado indirectamente, es que esas pandillas ya no solo quieren ganar dinero, quieren también controlar el Estado ecuatoriano. Exactamente. Yo vi en las distintas campañas seccionales, varias que tuve, cómo habían unas campañas donde uno decía, pero esto no se justifica, cómo aquí rifas de motos, regalan motos en un cantón de este tamaño, chiquitito. Ese es un problema serio
Y yo creo que la sociedad ecuatoriana, todos, muy por encima de diferencias ideológicas y hasta de diferencias personales, tenemos que llegar a un acuerdo y a un consenso cómo enfrentar esta realidad. No creo que la solución es pactando con el bajo mundo. No lo creo. Hay que enfrentarlos y hay que exterminarlos. Ahora, un Rambo, el que me diga que lo va a arreglar en 24 horas, no le creo. El que me diga que lo va a arreglar... ¿Pero usted dijo cuánto era? ¿100 minutos? Hablé de la economía. De la economía. Pero tampoco en 100 minutos. Pero, no en 100 minutos. Pero sí le digo algo. Mire usted, en el año 21 yo asumí el gobierno el 24 de mayo. Es decir, goberné 7 meses del 21. Y el crecimiento económico del 21, cifras oficiales del Banco Central, el crecimiento fue de 9.8%. Y creamos durante 2 años y medio 500.000 empleos nuevos. Y luego en el 22 el crecimiento fue del 6.4 o 6.6%. Por lo tanto, la economía funcionó. Con pena veo ahora que en el segundo trimestre del año 24 la economía ha caído, comparado con el año 23, 2.2%. Y eso nos debe preocupar a todos porque eso significa pérdida de empleo y pérdida de oportunidades. ¿Cómo está su salud? Muy bien, estupendamente bien. Me lo pregunta seguramente porque le fallé a la entrevista hace 15 días. Tuve un problema que derivó en un cateterismo. En primer lugar, me atendieron en Cura, un centro médico de primera en Cumbayá, donde hay grandes profesionales en todas las ramas. Inmediatamente me vio un cardiólogo, inmediatamente hicieron todos los análisis en Cura y luego me llevaron a la clínica de Los Valles, donde me atendieron de primera. Y ahí lo que me hicieron es un cateterismo a través de la muñeca, no es una operación, no es una intervención. Es algo menor en el sentido que es fácil, pero importante. Claro, es una vía que lo ponen hasta las arterias del corazón, donde pueden ver en una pantalla y dicen, bueno, esta está tapada. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar, poner un stent, dejarlo ahí y se recupera la arteria. O sea, está como nuevo. Estoy absolutamente como nuevo. ¿Le teme a la muerte? No, no le temo a la muerte. No le temo a la muerte y le voy a decir algo, le voy a confesar algo, ya que usted me dice temores. Yo soy el número 11 de 11 hermanos. Y estaba acostumbrado a vivir en mi casa acompañado de 10 hermanos cuando era chico. Y no me gustaba estar solo. Y estar solo me producía cierto miedo, cierto temor. Bueno, pues en Carondelet estuve solo y si hay fantasmas, conviví con los fantasmas. No les vio, pero... Pero de alguna manera la política sí produce ciertos cambios en las personas. Y uno de esos cambios fue perder el miedo. Y yo tenía, déjeme contarle para que se ría usted y quienes nos escuchan, desde el ascensor cuando uno llega a la residencia, hay un corredor muy largo hasta llegar a la habitación del presidente. Y yo subía tarde, de noche. Algunas había hecho terapia en el gimnasio, otras venía del despacho, y me cruzaba todo este corredor. Y me creé un mecanismo de defensa para cruzarlo solo. Dije, yo voy a conversar con los fantasmas de Carondelet. Y me inventaba un encuentro con el doctor Velasco Ibarra que me decía, señor, usted es el presidente de la República, póngase traje para trabajar, no use jean. Yo usaba mucho jean y camisa, y Velasco Ibarra era muy formal. Y luego me encontraba con Febres Cordero otra noche que me decía, ahí está, yo le dije, usted es necio, no hace caso. Ese era el temperamento de él cuando lo conocí, cuando era gobernador del Guayas. Y luego del 17 de mayo, cuando disolví la asamblea, me va a perdonar una mala palabra, ¿no? Claro. Me encontraba con Jaime Roldós y yo le decía a él, vio doctor, usted se ahuevó, yo sí disolví la Asamblea Nacional. Eso es un poco injusto porque en la época de Roldós disolver la Asamblea no había la figura no había la figura constitucional. Yo sí la tenía, entonces hago la aclaración para no ser injusto con Jaime Roldós. O sea, sí le da todavía un poco de miedo a la oscuridad, a la soledad. No. Ahora no.
Pero por Carondelet. Por todo lo que he vivido en mi vida durante los últimos años. Sí. ¿Y a qué sí le teme? ¿A qué le temo? A la injusticia, a la mentira. A la mentira. ¿Se ha sentido traicionado? Por supuesto que sí. No voy a decir quién me traicionó. ¿Cómo le traicionó? Como no siendo leales al proyecto político de algunos funcionarios que mantuvieron una agenda propia, básicamente, y otros que hablan cosas que yo digo, bueno, no sé qué vivieron, porque al lado mío yo no viví lo que ellos relatan, ¿no? Es decir, el gobierno fracasó porque le entregó en bandeja de plata el poder a Correa. 48 horas después ganó Noboa y no Correa. Entonces hay gente que realmente hablan por hablar, pero no me quiero referir a ninguno de ellos. ¿Y qué le teme con respecto a su vida personal? Aquí estuvo, por ejemplo, sentado don Alfonso, hablábamos de la eutanasia, de la muerte, de la enfermedad. Él nos contaba un poco cómo ha sido para él jubilarse. A usted este camino... Yo quiero contarle algo para que lo sepa usted y todos quienes nos escuchan. Yo tuve un accidente en el 2013, en el Camino de Santiago. Me rompí el peroné, algo sencillo, pero me operé en Lugo, España, y fui víctima de una mala práctica médica con la anestesia. Me produjeron una inflamación muy grande en la cola de caballo, al final de la columna vertebral, con unos dolores infernales. Perdí 30 libras de peso, hasta que al final una doctora guayaquileña me curó el dolor en el año 2013. Lastimosamente, tuve repercusiones a partir del 17, donde sentí algún dolor abdominal y empezó un problema. Yo vivo con dolor, en este instante estoy con dolor de espalda conversando con usted. ¿Cómo se controla? Analgésicos. Y tomo la mitad de lo que me dicen los médicos, por disciplina, porque quiero tener mi mente absolutamente fresca. Pero ¿sabe cuál es el mejor analgésico? Trabajar y estar distraído y no hablar del dolor. Pero yo vivo con dolor permanentemente y tengo problemas de movilidad en mis piernas derivados de ese accidente. Y claro, me molesta, pero siempre tuve claro en el gobierno, yo soy católico, y creo que eso lo conoce todo el mundo, decía para mis adentros, Dios te da lo que le pides, pero no todo. O te da lo que le pides y te pone una penitencia. La mía es soportar el dolor y saber manejar mi problema de movilidad, que no es muy elegante, no me gusta. Y cuando era presidente, una de las preocupaciones que tenía es que no me quería caer. Nunca me caí, nunca tuve ningún problema. Pero, ¿por qué le digo esto? Le digo porque sí, ¿a qué le tengo miedo? Es a una enfermedad prolongada. No lo que tengo, porque lo que tengo ya lo aprendí a llevar. Pero realmente cuando veo casos de personas que están llenos de cables y llenos de oxígeno y llenos de tales y tales cosas, muy delgados, ya me apena mucho y por supuesto que me preocupa, no quisiera vivir esa vida. No le tengo miedo a la muerte, pero preferiría que sea fulminante. Sí, claro, no un proceso largo de enfermedad y degenerativo, que ya perdieron las facultades. Así es. ¿Y en algún momento ya ha pensado retirarse? O sea, ¿cuándo va a decir, ya no voy a trabajar más? No, eso no podré hacerlo nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Yo estoy, como le dije, en un proceso de reinvención. Hoy, 1 de octubre, presento la Fundación Ecuador Crece Contigo, que es una fundación de lucha contra la desnutrición crónica. Yo hice un compromiso frente a los ecuatorianos. Hoy presento oficialmente la fundación y voy a trabajar en ella hasta 5 minutos antes de morirme. ¿Qué legado cree usted que deja, no solamente al país, sino también a su familia, a su entorno más cercano? Yo creo que hay mucho que queda, ¿no? En términos de la vida privada, la vida familiar y la vida pública. Y creo que si usted me dice a mí qué palabra quisiera que digan para recordarme, la verdad que era valiente. ¿Qué le enseñan sus hijos? Con el ejemplo, el trabajo, el esfuerzo, la honestidad, la dedicación a sus familias, porque
Nosotros tenemos con María Lourdes 5 hijos, 4 casados y una que se casa en enero próximo. Y de los 4 casados tenemos 12 nietos. Una familia grande. Una familia donde ya somos 20, ¿no? Incluido el novio de mi hija con el que se va a casar en enero. Somos 20. Los nietos son una maravilla, realmente es una bendición de Dios cada nieto. Y yo le he pedido a mis hijos que antes de morir quiero ver 20 nietos, no 12. 4 en promedio por cada Dios uno. mío. El mayor ya lo cumplió los 4. El tercero ya cumplió con 4. El segundo tiene 1, le faltan 3. Nos está pidiendo cosas duras usted. Hacerse cargo de 4 niños, poco complicado. Y mi hija Luli, que es la 4ª, tiene 3 hijos. Así que, no, ahí hay que seguir. ¿Y qué ha aprendido usted de sus hijos? Mucho. Mire, yo no fui a la universidad. Yo no tengo título universitario. Debí trabajar desde los 15 años. Pero mis hijos han logrado lo que yo no pude obtener. Buenos estudios universitarios en buenas universidades del exterior. Y bueno, ellos son profesionales, ¿no? Y han logrado mucho más de lo que yo logré en materia de capacitación. Son buenos profesionales. Hay una característica en particular de todos mis hijos. A ellos les saben y les gusta escribir. Y lo hacen bien. Lo hacen bien, con mucho sentido lógico, con mucha claridad. Son muy buenas personas. ¿Qué le hace feliz? La vida, los desafíos, la familia, los nietos, los hijos. Esta entrevista me hace feliz. Sí, se lo digo. Esta entrevista me hace feliz. Y asumir desafíos permanentemente, ¿no? Yo estoy con la fundación que presento hoy, con la Fundación Ecuador Libre. Muchos decían que el partido político, creo, había sido creado solo para que yo sea presidente. Y vea usted que creo que además lo daban por muerto, está perfectamente vivo, inscribiendo un binomio presidencial, inscribiendo a más de 319 candidatos asambleístas y parlamentarios andinos. Así que eso también me hace feliz, porque es un movimiento político del cual hoy yo no soy su candidato, pero estoy en alguna medida apoyando, en bastante medida, apoyando y guiando a nuestros candidatos. Usted sigue al frente del liderazgo de Creo. No diría al frente del liderazgo de Creo, porque no estoy todos los días en Creo, pero si usted me define como el fundador de Creo, junto con César Monge, y además el primer presidente de Creo, bueno, eso es lo que soy, ¿no? ¿Y aspira en algún momento, ha pensado que le gustaría regresar a Carondelet? No, y lo he dicho claramente, en alguna medida me siento retirado de la política electoral. No me gusta recoger los pasos, sino cuando esté muerto, pero no en vida. Pero no se dice de esta agua no he de beber, porque después uno no sabe. Fue una linda experiencia, la disfruté. No me sentí con estrés, donde digo, ya quiero que esto termine. No, en lo ¿de absoluto. Verdad? No, en lo absoluto. Ni cuando había paro, ni cuando había crisis carcelaria, no. Ni cuando había paro. Fíjese usted algo, en el paro, que duró como 20 y pico de días. Yo me quedé en Quito, me quedé en Carondelet, no me moví del despacho presidencial. Con esto le quiero decir yo no salgo huyendo. Y lo disfruté. Pero en esos momentos ahí. No decía usted, supuesto, por Dios, oiga, ¿en qué me dio COVID. Claro. Me dio COVID. Nadie creía que me dio COVID porque estuve un día en cama. Y el segundo día estuve trabajando desde la cama. Y al tercer día, que me costó 2 horas vestirme, nunca en la vida me ha costado eso, bajé al despacho a trabajar, me acuerdo el viernes, a grabar una cadena de televisión donde hablé del uso progresivo de la fuerza. Y se fueron todos los indígenas de la Casa de la Cultura y no disparamos ni siquiera una bala de goma, ¿no? Ni siquiera. Ahora no quiero dejar de tocar el tema de la famosa mafia albanesa y los supuestos vínculos dentro de su gobierno. Esos son ridiculeces. Eso no existe. Eso es mentira. El que lo mencione lo inventa. Y fíjese usted que hoy
el insulto común a cualquier político, a cualquier funcionario de este gobierno inclusive es, no, este es narco bananero, no, este es narco político, este es narco tal. ¿Y quiénes los dicen? Los narcos. Precisamente para querer convertir a toda la sociedad ecuatoriana en narcos y pasar desapercibido. Pero usted era amigo, y aquí voy a entrar quizá en un tema dígame lo que quiera. para todos nosotros, que es de estas relaciones incestuosas entre el poder y los medios de comunicación. Yo le decía en son de broma un poco al inicio que no nos recibió a nosotros en ese momento, yo estaba en GK. Ahora le voy a contar, ahora desarrollo. ¿Qué medio de comunicación es mi madre o mi padre? Me refiero a relaciones que deberían tomarse con distancia y que terminan, a mi forma de ver, siendo incestuosas porque se vuelven demasiado cercanas, y yo creo que el periodismo tiene que estar lejos del poder. Es decir, grano. yo le entrevisto, ¿Cuál es el ejemplo? ahora voy. Yo le entrevisto, le respeto, pero tomamos distancia. La Posta. Ellos en su momento, usted les dio varias entrevistas cuando era candidato, había una cercanía, desde afuera se percibía una cercanía. Y en su momento son los que terminan armando un reportaje, que yo se lo dije en su momento a Anderson, a mí me parecía que no se sostenía, yo desde mi visión como periodista, me parecía que había falta de rigor, ponerle a usted a la cabeza de una organización, yo no veía que eso se sostuviera periodísticamente. Y en un momento usted dijo, un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior los recibieran cuando ellos visitaron la cárcel. Ellos hoy en Canadá dicen que esta persecución y que los han querido matar y que todo tiene que ver con las denuncias que hizo en su gobierno en relación a su cuñado y en relación a la supuesta mafia albanesa. La Corte Constitucional, cuando recibió todos estos documentos de la Asamblea Nacional englobados bajo el título del Gran Padrino, los tiró al basurero. Los desechó. ¿Por qué? Porque no encontraron ahí ninguna razón para enjuiciar al presidente de la República. ¿Se quedaron con qué? Con lo de Flopec. Y también cometieron un error, porque de lo que a mí me acusaban eran hechos sucedidos 3 años antes de que yo sea presidente, en el año 2018. Por lo tanto, ese fallo de esa mayoría de la Corte Constitucional es un fallo equivocado, que causaron una crisis política y que en algún momento de la historia tendrán que asumir su responsabilidad. Ahora, yo no tenía ninguna relación incestuosa con ningún periodista ni con ningún medio de comunicación. Lo de la Posta no hay nada más que hablar, y esto de la mafia albanesa a mí me da risa, la verdad. Pero su gobierno los persiguió. Yo perseguía a todos los traficantes de droga, incautamos 580 toneladas de droga en 2 años y medio, equivalente a 25.000 millones de dólares. Así que todos, y ojo, que salí con una amenaza de muerte muy concreta, localizada por el FBI en Colombia, donde había un narcotraficante que se escapó en este gobierno y que buscaba la tecnología para fabricar en San Lorenzo un coche bomba para matarme a mí. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Posta? No. Lo que tiene que ver esto es con el combate al narcotráfico. Cuando usted me dice, ¿y usted los combatió? Sí, los combatí y a todos. Y por eso tuve esa amenaza. ¿Pero usted persiguió a la Posta? Yo no perseguí a la Posta. Eso es lo más ridículo. Yo lo que hice en mi gobierno es derogar la ley de comunicación llamada Mordaza del correísmo, que nadie creía que lo podía hacer, y lo logramos con un veto híbrido. Una parte del veto que fue a la Corte Constitucional, que lo declaró inconstitucional el proyecto de ley que me envió la Asamblea, y otra parte, por inconveniente, lo veté yo. Y finalmente se fue al tacho de basura. Es decir, si hay un gobierno que ha respetado la libertad de expresión, es el mío, porque devolví la libertad de expresión a todos los medios, a todos los periodistas. Hablo de este caso en particular porque ellos le han señalado a usted como... Eso es ridículo. No es así. No es así. Ni usted lo cree. Yo le pregunto, yo solamente le pregunto porque... Nadie lo cree, eso es ridículo, absolutamente ridículo. Armaron la narrativa de que se fue a Argentina porque corría riesgo su vida en el Ecuador en mi gobierno. No corría. Y no corría y no le pasó nada. Es más, estaban protegidos por la Policía Nacional. Y regresó y no pasó nada, se le acabó el cuento. Y ahora en el gobierno de Noboa dice que también corre riesgo su vida y
y se va a Canadá. La pregunta que yo me hago es, ¿qué habrá hecho? Que la conciencia lo tiene alterado. ¿Qué habrá hecho? Pero, solo él sabe qué habrá hecho. El Banco de Guayaquil puso capital para la posta, ¿no? Para captar semillas. En lo absoluto. No, ni yo ni el Banco Guayaquil. ¿No apoyaron ustedes para que nazca el medio de comunicación? Boscán Anderson y Luis Eduardo Vivanco me visitaron probablemente allá por el año 2015 o 16, no recuerdo bien. Me contaron su proyecto y pidieron un crédito. Y recibieron un crédito y lo pagaron. Viendo en retrospectiva, ¿no dice de gana les dio el crédito? No me arrepiento. Yo creo que algún día ellos se encontrarán con la verdad y se darán cuenta que lo que han armado es algo que termina perjudicándolos a ellos, ¿no? Usted sugirió algunas veces que ellos tenían vínculos con el narco. Yo nunca dije eso. Sugirió. No, nunca sugerí. Por ejemplo, cuando dice, un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior los recibieran. Bueno, le digo algo. ¿Usted cree que si en este momento usted coge un avión a Guayaquil, usted puede entrar a La Roca y hacer una entrevista a cualquiera de los presos de La Roca y salir y llegar de nuevo a Quito? Pero hay formas de hacerlo. Quiero decir, hay otros periodistas que han entrado a la cárcel. No sé si a ese nivel de entrevista, pero han entrado a la cárcel muchos periodistas. Sí. Y no necesariamente, solo termino la idea, quiere decir que tienen vínculos con el narco, por un lado. Por otro lado, también quería tocar el caso de Carol Noroña, que ella sí salió al exilio, no porque le persiguiera un gobierno, sino porque el Estado no podía garantizar la seguridad y ella tenía una seria amenaza a su vida. Es decir, sí hubo una degradación de las condiciones. Si usted como periodista levanta el teléfono y le dice al ministro del Interior, mire, quiero hacer un reportaje en La Roca, quiero ir a La Roca y quiero que me facilite el ingreso y me dé protección, yo creo que eso es normal para el trabajo periodístico, pero esto de que alguien entra, sale y sin ninguna colaboración del gobierno o conocimiento del gobierno... Pero no conocían cuando iba a entrar, porque tenían resguardo policial cuando entraron. Eso no, bueno, pero el tener un policía no significa que el gobierno se... Y el gobierno no sabía que iban a entrar a la cárcel. Detalles. Le digo con sinceridad, no le puedo responder esa pregunta porque hay información que no llega al presidente de la República de lo que sucede a diario con 17 millones de ecuatorianos, es imposible. Pero bueno, gracias por preguntarme lo que me ha preguntado, sobre todo de la mafia albanesa, que es una perversidad, es una narrativa falsa, donde ahora fíjese usted, al presidente Noboa lo quieren vincular también. A funcionarios de él los quieren vincular también. Pero digamos, no es alejado de algo que puede pasar. No digo ni que usted, ni que el presidente Noboa, ni que un funcionario en concreto, pero después, con el interés de permear las instituciones puede pasar. Después de la experiencia que yo tuve como presidente de la República, cuando lo insultan al presidente Noboa con estos calificativos, no creo ninguno. ¿Por qué? Porque ya es típico antes era la partidocracia. Ahora es la narcopolítica. Pero usted no cree, habiendo tenido la experiencia de haber estado en el poder, que sí se han permeado las instituciones y que en esa permeabilidad... Yo se lo estoy afirmando con los pequeños municipios. Pero a eso voy. ¿Y por qué no el Ejecutivo? Y también es probable en nivel de otras instituciones, por supuesto que sí. Pero no es un procedimiento o una acción aprobada por el presidente de la República, ni es sistemático. Si fuese sistemático y organizado desde Carondelet, bueno, es un delito muy grave, ¿no? Muy, muy grave. Eso no sucedió en mi gobierno. ¿Y su cuñado hoy investigado por...? Siempre dije yo que en mi gobierno no existía el cargo de cuñado del presidente de la República. Usted lo recordará. Sí. Lo dije el primer día de gobierno. Eso es problema de él. No es un problema de mi gobierno, ni es un problema mío. Yo lo lamento mucho, pero es un problema de él. Pero usted pudo algún momento conversar con él y decirle, oye, aclárame, ¿qué es esto que está pasando? ¿Tuvo esa conversación? Mire, le digo, más que hablar con él, hablé con los ecuatorianos y les dije, no existe el cargo de cuñado del presidente de la República. Entiendo, por lo tanto, nadie puede creer que la palabra de cualquier pariente mío compromete la palabra mía o de mi gobierno.
puede pasar. Quiero decir, puede pasar que el cuñado, el primo, el hermano, el pariente viene y dice, soy el cuñado del presidente, soy el cuñado del ministro, y vengo a... Puede pasar. Advertí El momento de a transparentar. todos los funcionarios de mi gobierno que no los atiendan, simplemente no los atiendan. Pero usted no tuvo esa conversación familiar. No, familiarmente Con su cuñado, sí. o sea, quiero decir, a nivel con toda la familia. Dije, perdónenme, yo sé el estilo de vida de ustedes, sé de qué se han dedicado en su vida. No me digan que ahora que voy a ser presidente, ustedes se convirtieron en petroleros, en desarrolladores de proyectos hidroeléctricos, energía solar. Eso, que nadie lo piense. Y voy a advertir públicamente que no tiene ningún privilegio ser pariente mío. Eso les dijo usted en Pero su por momento. supuesto que sí. Y no solo a ellos en la familia. Lo dije públicamente, insisto. Claro, sino que una cosa es finalmente lo que públicamente se ve y otra cosa que uno no tiene tampoco por qué saber las minucias al interior de las familias. Cuando sale este escándalo... Vea, yo tengo un carácter muy firme, por no decirle muy duro. Y cuando estoy convencido de algo, lo defiendo absolutamente. Y algo que para mí era importante es la ética en el poder. Y la ética en el poder incluye bloquear cualquier intento de un familiar por beneficiarse del cargo de su pariente. Y conversó con su cuñado. Cuando ya pasó, cuando ya se hizo, cuando se lo señaló y está investigado por delincuencia organizada, ¿en algún momento tuvo esa discusión ya personal, familiar con él? Mire, por supuesto que sí. Y se lo advertí desde hace mucho tiempo atrás. Ten cuidado con quién juegas tenis. Ten cuidado con quién juegas tenis. Se refiere a Chers. Y cuando fui presidente de la República, se lo dije una vez más. Y le dije, ahora te lo digo como presidente de la República y no estoy obligado a darte las razones por las que te lo digo. ¿Quedó lastimada la relación? No. ¿Sigue no. teniendo una buena relación familiar? Sí, su cuñado. Sí, mi hermana es casado con mi hermana mayor, a todas mis hermanas las quiero mucho, pero la hermana mayor es la favorita. La favorita, la preferida, y tenemos una excelente relación, muy buena relación. Quisiera verlos más, pero me he pasado la mitad del tiempo viajando. Como usted sabe, yo entro y salgo libremente del Ecuador y camino por Quito, camino por Guayaquil, camino por Cuenca con toda libertad y con toda tranquilidad. Y por ese motivo, por los compromisos del exterior, he pasado, digamos, mucho tiempo afuera y eso le quita tiempo para la familia, ¿no? ¿Se ha abierto hasta ahora alguna investigación en su contra? No. ¿No teme a eso? Porque hay un péndulo de la justicia a ratos, ¿no? Con instituciones tan frágiles. Mi conciencia está en paz. Sí, mire usted, cuando fui a la asamblea el 16 de mayo les dije, para ustedes en la política todo vale. Y precisamente en el ejercicio de la política es cuando hay que ser justo, hay que respetar la ley y hay que respetar la Constitución. Y ellos estaban intentando censurarme por hechos sucedidos 3 años antes. 3 años antes. Esa es la barbaridad más absurda. Es peor que haber declarado loco un presidente sin que haya mediado un informe de un profesional. Ahora, cuando mira en retrospectiva, ¿hay algo de lo que se arrepiente? En general, no solamente como presidente, sino en su camino. Yo le dije a usted algo. Algunos nombramientos de mi gobierno fueron un error. Confié de buena fe. No me quiere decir ni muerto cuáles son. No voy a hacerlo porque no es mi intención entrar en este... ¿Y por qué quizá usted cree que no estaban aportando al proyecto de gobiernos? ¿Por qué esos errores? Hay gente que con mi vida política logró oportunidades que han sido el 100% de sus oportunidades en la vida pública, en la vida política. Y luego, bueno, salieron del gobierno y piensan distinto, yo los veo y hay algunos que se quisieron quedar con el partido político, con Creo, y no pudieron. Y eso les produce resentimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vea, yo tomé una decisión cuando salí del gobierno y dije, esta es una nueva etapa de vida.
Yo no quiero vivir resentido con nadie, Eso le iba a preguntar. ni Si no- odiando a nadie. ¿Es rencoroso usted? No, no soy rencoroso. No, se olvida rápido de si alguien le lastima o le juega sucio, ¿se No, olvida no o no? no me olvido, lo tengo presente para no golpearme con la misma piedra en el futuro, pero yo no soy ni rencoroso ni odio absolutamente a nadie. ¿Y cuál cree que es su error, el defecto en el que más trabaja usted? O el más desafiante de su personalidad. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahora? Y no es un defecto, simplemente quiero cultivar, ahora que tengo tiempo, una virtud. Estoy leyendo mucho. Estoy terminando con el libro de Obama, La Tierra Prometida, que es una autobiografía magnífica, muy bien escrita. Es realmente enganchador cuando uno coge el libro y sobre todo encuentro, guardando las proporciones entre Estados Unidos y Ecuador y guardando las proporciones entre un gigante como es Obama y yo, pero encuentro ciertas similitudes donde Obama, muy bien preparado en Harvard, abogado, con todos los conocimientos en filosofía, en leyes, tiene que aceptar que para hacer política tiene que hablar de las cosas sencillas que le preocupan a los ciudadanos. Y finalmente dice, todo lo que estudié, claro, por supuesto que sirve, pero no para captar o cautivar el voto de los ciudadanos. Y eso es algo de lo que se le acusó también en su momento, de vivir en una burbuja, de no entender las preocupaciones de la gente común y corriente, porque si bien usted forja desde muy jovencito su propia carrera y construye su patrimonio solo, en un punto ya es un hombre acomodado, millonario, como quieran llamarle, que vive no necesariamente conectado a un país con muchas carencias. Yo me bajé de un pedestal, el pedestal del segundo banquero del Ecuador, para ir a la tierra llana y comenzar de cero, siendo el último político del Ecuador. ¿Y qué es lo que hice durante 12 años? Recorrer el Ecuador, conversar con los ecuatorianos, conocer la realidad de la familia ecuatoriana de clase media y de clase popular. Decisiones mías en ese campo. Número 1, el primer día de gobierno retiré a 1.500.000 ecuatorianos de la central de riesgo, que era casi como un yugo esclavizador. Luego, aumenté el salario mínimo en $25 cada año. Lo llevé de 400 a 450. Que debía llegar a 500 al fin del Por supuesto, quería llegar a 500, pero iba en el camino correcto. Mire, la propuesta de la política pública en materia de lucha contra la violencia contra la mujer, nosotros creamos el crédito al 1% de interés y a 30 años plazo en Banecuador y dimos 240.000 créditos, microcréditos, de los cuales el 70% fue para mujeres. ¿Y usted cree que todos estos datos que suenan fríos tuvieron un impacto, digamos, cuando un presidente rinde cuentas o cuando un ministro rinde cuentas, suenan unos datos muy alejados? Oiga, ¿Usted ha sentido de alguna manera que esto ha tenido un impacto en la vida de la gente? ¿Ha podido verlo? Pero claro que sí, claro que sí. Yo le voy a decir algo, yo no odio a nadie y puedo afirmar que el pueblo ecuatoriano no me odia. No me odia. Pero tiene unos detractores durísimos también. No, bueno, eso es problema de ellos. Entregamos 10.000 viviendas gratuitas, 60% para mujeres. Y estuve con ellas. Y estuve en sus casas entregándoles las llaves. ¿Y no cree que hay un poco de condescendencia en su mirada sobre el poder? ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, yo entiendo que al final todos se sientan aquí a dar los datos de las cosas que han hecho bien y está bien, pero... Sí, pero también le he reconocido errores, ¿no? Pero el error que me reconoció es que quizá no supo elegir de la mejor manera a su equipo, algunas personas errores de su en equipo, comunicación. Más errores en comunicación. Pero y le voy a dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo de un error de comunicación. Yo soy un gestor más que un político. Un tipo que dice, aquí hay una meta que quiero lograr y voy por ella. Ejemplo, no era aceptable que el Ecuador siga dándole un subsidio al sector camaronero. Y había un subsidio en el diésel camaronero que llegaba a un valor de $250 millones. ¿Qué hubiera hecho un político populista? Yo necesitaba ese dinero para el programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil, donde logramos un gran resultado.
3,5 puntos porcentuales de reducción. ¿Qué hubiera hecho un populista? Se pasaba un mes insultando a los camaroneros, diciendo que tenían carros, que tenían casas, que vivían muy bien, que no es posible esta gente que vive de los subsidios del Estado, y denostaba de todos ellos un mes entero, para que llegaba el instante y públicamente decía: les quito el subsidio y le voy a entregar a los niños, que es el futuro del Ecuador. Esa decisión yo la tomé en 5 minutos. Y la ejecuté en 5 minutos, porque llamé al sector camaronero y les dije: los conozco, ustedes son mis amigos, yo me precio de ser amigos de ustedes, pero he hecho un análisis ético y no es posible que el Estado ecuatoriano los subsidie a ustedes, que son ricos, en 250 millones de dólares al año, cuando el Estado necesita sus recursos para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Probablemente un comunicador político me dijera: pero qué mal lo hizo, porque nadie lo supo. Es primera vez que lo cuento públicamente. Es primera vez. Me reuní con ellos en la gobernación del Guayas y les presenté el proyecto de lucha contra la desnutrición crónica. Y les presenté en video casos, y casos realmente muy preocupantes. Y por supuesto, a nadie le cae bien que llegue un presidente y le diga: te voy a quitar 250 millones de dólares. Sí, no me quieren, lo lamento mucho, pero yo necesitaba eso para los niños. ¿Cuáles son los niños? No lo sé. Salvamos a 20.000 niños cuando reducimos el 3,5%. Y hemos logrado que esa política pública la mantenga este gobierno. Y eso es bueno y positivo. Y ojalá que lo sigan otros, porque estamos hablando del futuro del Ecuador. Entonces, ahí hubo un error en materia de comunicación. Pero le afirmo algo. Ahí también hay un ejemplo de ética del poder. Saber a dónde deben de ir los recursos. ¿Qué deuda quedó pendiente con el país? Muchas. La más grande. Mire, muchas. La más grande, yo le voy a decir algo. Usted me va a decir: claro, usted quiere hablar de lo bueno que hizo su gobierno. ¿Sabe cuánto invertimos en lo social en mi gobierno? En un año, por año. Pero sí ve que no me responde, me cuenta solo las cosas buenas. Es que le voy a responder, pero lo quiero poner dentro del marco para decirle algo más. 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió Moreno? 11.000. ¿Y cuánto invirtió Correa? 8.000. Claro. Entonces, este banquero neoliberal, conservador, aniñado, niño rico, ¿qué se va a preocupar de lo social? Bueno, mi gobierno invirtió más que aquel de las mentes lúcidas, corazones ardientes y hoy bolsillos llenos de plata. Mucho más. Ahora, yo no creo que el Ecuador se refunda cada 4 años. Yo no creo en esta historia del viejo Ecuador y el nuevo Ecuador. Yo no creo en eso. Yo creo que cada periodo de gobierno aportan algo importante, en algunos casos, para el desarrollo del país. Pero no es que se puede cambiar el país en 4 años de gobierno. Correcto. Eso es una pretensión. Le contesto su pregunta. Hay que seguir invirtiendo en salud y en educación. Y me echo la pregunta yo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está el límite? No hay límite, porque hay muchos sectores, y estoy recordando en mi cabeza en este instante, de Monte Sinaí, del barrio El Pescador en Huaquillas, la Laguna de Quevedo, el barrio Cati en Machala, y recuerdo a todos esos niños y jóvenes y mujeres, y créame que ahí sigue la tarea pendiente. Pero si es que todos los años, todos los presidentes se sientan allí y se ponen a pelear los unos con los otros, con los ex, que él no me dejó la mesa servida, que había hecho mal, y perenizamos un discurso de constante... Estoy de acuerdo con usted. De constante, digamos, siempre echarle la culpa al anterior, porque al final, solo déjeme terminar la idea, al final es como decir, no, ahora le dicen, no, pero es que los otros gobiernos, el presidente actual dice, los otros gobiernos dejaron esto mal y quieren que yo resuelva. Bueno, pero cada quien toma el gobierno sabiendo las condiciones más o menos en las que está. Yo tomé un gobierno con un déficit fiscal de 8%. Sí. Con un desafío que lo tenía que tomar sí o sí,
la vacunación, y luego arreglar la economía. Y ya le conté el resultado de la economía en el año 21. Pero a lo de fondo, lo que usted plantea, debería haber un acuerdo político. Claro. Debe de haber una conversación. Mire, ¿cómo? Si usted, vea, usted mismo dice... a mí me parece bien, no porque sea su padre, sino porque lo conozco, me parece muy bien que esté de candidato a vicepresidente. Lo conozco y creo que con él se puede hablar. ¿De qué? De los temas trascendentales del país. Y deberíamos sentarnos con Jan Topi, con Keiko Tabaki, Justamente voy a eso, porque si ponemos el estigma, yo como periodista tengo y mantengo una visión crítica con la persona que está en el poder. Ahora, yo les decía, y estoy segura que en esta entrevista me van a decir, es que Lazo ya te ha pagado, porque siempre me dicen que usted también usted es de los tantos que me ha pagado, nunca me ha pagado un centavo, pero esta acusación va a venir, ya, sí, Lazo ya te ha pagado. Ese es un error que tenemos en el Ecuador. Sí, buscamos descalificar a la gente por cualquier motivo. Y también porque... Periodista pautado. Exacto, además narco cuando la pauta... bananero, narco político. Sí. Y no estamos acostumbrados además a discrepar y podernos sentar así. Hay muchas cosas... Sin insultar. Exactamente, y hay muchas cosas de su gobierno. Usted habrá visto en su momento, yo escribí columnas, son momentos también. Es decir, eso. A eso voy. Y creo que la comprensión que no siempre pasa de un gobernante es saber, primero, que los periodistas estamos ahí para tener una mirada crítica, no para hacer una vocería. Es el contrapeso del poder. Exactamente, no para decir, a ver, ahorita me dice esto, todo esto ha hecho bien, bravo, le aplaudo, luego me pauta y estamos todos felices. Que no sé si usted leyó una columna de Plan B hace poquito, una crónica, en la que se cuenta un poco esta dinámica en este momento desde la Presidencia de la República, de cómo se están manejando el tema de las pautas. Es realmente preocupante. Con esto lo que quiero decir es que si partimos de un estigma de que el banquero tal y cual, no sé qué, entonces nunca voy a poder sentarme a hablar con Guillermo Lazo. Nadie me podría decir, este gobierno pautó. Yo no pauté con nadie. Absolutamente con nadie. ¿Pero por falta de plata o por...? Por decisión ética también. Y derogué la ley de comunicación. Porque eso final, sí digamos, lo tenía que hacer porque era un compromiso que asumí desde el año 2014. Porque lo que quiero decir es que finalmente la pauta es primero dinero de todos los ecuatorianos. Pero claro. Y segundo, no puede ser, yo puedo entender que un gobierno necesita contar lo que esté haciendo, entiendo esa necesidad, pero de allí que esto sirva para, este medio habla bien de mí, entonces a este sí le pongo, y a este habla mal de mí, entonces le quito al punto de quebrarle, que ha pasado, o le cierro un programa porque no me gusta lo que están diciendo, es no entender también la democracia. ¿Sabe cuál es el mayor infantilismo en política, en mi opinión, en el Ecuador? Es negarse a hablar entre todos. Ese es un grave error. Hablar. Sí. No significa que porque me siento en una mesa, tú estás condicionado a hacer lo que yo te digo, y yo tampoco estoy condicionado a hacer lo que tú me digas. Pero debe haber una agenda mínima. Ejemplo, reforma laboral, el Ecuador la necesita. Reforma de seguridad social, el Ecuador lo necesita. Una buena ley de mercado de valores para promover la actividad económica. Lo necesita. Necesita salir de esta tara de que el sector privado no puede invertir en sectores estratégicos. Ya vemos los resultados de lo que estamos viviendo en este momento. Pero ¿cómo uno se sienta a hablar? Y quizás era en algún momento esta fue una crítica a su gobierno, si usted dice que los correístas son todos ladrones. Bueno, yo puedo entender yo nunca dije que los correístas eran ladrones. Todo lo contrario. Yo no dije eso. Y le voy a decir todo lo contrario. A mí me acusaban de ser ingenuo por no sacar a todos los correístas del gobierno. Y yo recuerdo que le dije a Carlos Vera un día... Porque más correísta era todo el que trabajó. Acuérdese que su ministra le señalaba de correísta. La educación. Pero a ver, si la ministra tiene 30 y 40 años, tiene que ver todo. Al embajador del Ecuador en China, lo primero que yo oí, este es correísta, tiene que sacarlo, presidente. Y le dije, no se va a ir. Pasamos por una crisis muy grave con la pandemia. Es el embajador en China, necesito vacunas. Y él fue un gran funcionario. A mí no me importa si era correísta, morenista, si es lacista o no lacista. Yo quería ver los resultados para el bien público. ¿Y por qué cree que que esa idea que usted tiene no trascendió, no se sentía así, no se sentía, había todavía esta idea de... Error de comunicación. Porque, por ejemplo, si oyó usted mi entrevista con Carlos Vera, cuando yo le dije, ¿qué quiere que haga? Que vote a todos los médicos. ¿Dónde me consigo yo 100.000 médicos que no sean correístas? Eso es infantil. Pero es que además, ¿qué es ser correísta, entre comillas? Haber trabajado en el periodo de gobierno de Correa no te hace correísta. A eso voy. ¿Cómo usted vota a todos los embajadores
de carrera de la Cancillería. ¿Por qué? Porque 10 años de su carrera trabajaron en el gobierno de Correa, o los militares, o los policías. Y eso se lo dije en su momento. Brown le acusaban todo el tiempo. Yo recuerdo que le hice una entrevista y ella dijo, ministra, a propósito. Decía la ministra Brown. Yo tuve magníficos ministros. No voy a decir todos los nombres, de repente me falta uno, pero muy buenos ministros. Comenzando por Jimena Garzón, la ministra de Salud, con la que llevamos a cabo el proceso de vacunación. Que también le dijeron correísta. Sí, y luego Pepe Ruales, que fue también un gran ministro y me acompaña en el esfuerzo de la fundación. María Brown, una gran ministra. Andrea Montalvo, de primera como secretaria de la CENESID. Ya caí en el error porque no me acuerdo de todos y voy a quedar mal con alguien. Pero al último, ya era tarde, pero mejoramos el sistema de comunicación con Wendy Reyes. Lo mejoramos, pero ya era tarde, lastimosamente. Puedo decirle a usted de un gran ministro de Defensa como Luis Lara, un profesional de las Fuerzas Armadas, un tipo que respetaba las instituciones y las hacía respetar también. Bueno, se me van a quedar algunos resentidos. ¿Cómo quedó su relación con Henry Cucalón? Muy buena. Él optó por un camino y yo creo que es libre y nos despedimos muy bien. Nos despedimos en una pausa, ¿no? Simplemente él está en campaña hoy y tiene que defender su candidatura, lo hace muy bien, pero yo soy de Creo y tengo que promover la candidatura de Francesco Tabacchi. ¿Cómo se eligió a Francesco Tabacchi? No fue fácil, porque uno tiene que escoger entre los que quieren ser y los que comprenden que esta es una tarea realmente dura, una tarea muy dura. ¿Y usted entendía eso antes de llegar o ya cuando llegó sí pensó como una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín? No, yo sí lo sentía ¿Sí? y lo sabía. ¿Y por qué? Porque tuve 3 campañas. En la primera, honestamente, yo sabía que no iba a ganar, pero saqué el 23% de la votación y digamos quedé sembrado en el escenario político. En la segunda campaña, la leyenda urbana es que la gané y que me hicieron fraude. ¿Cuándo hubo el famoso apagón? El apagón que hubo en el Consejo Moreno. Electoral. Y a la tercera ya estaba curtido, porque dije, bueno, ya, a la primera dije, ya, ¿cómo hago si gano? Dormir solo en Carondelet, ¿de acuerdo? La segunda, dije yo, bueno, ya estamos un poco más preparados. Y hubo fraude. Y a la tercera llegué y la pasé bien. Pero a lo que voy es que quizá no hay, porque estábamos hablando de Francesco Tabacchi, no hay una comprensión de la magnitud del cargo hasta el momento en el que uno se sienta. Yo digo que es como la maternidad. ¿Cuál es mi tarea? Uno no sabe qué tan fregada es la maternidad hasta que es mamá. ¿Cuál es mi tarea? Contarle a los candidatos de Creo lo que tienen que hacer hoy para enfrentar correctamente en el futuro la realidad del Ecuador. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy? Recorrer el país. Y más que hablar, oír. Oír. Ir a un barrio, diga usted, en La Tacunga, en Ambato, en Riobamba, en Quito, en el sur de Quito. Saludar al vecino y decirle, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Que al momento de la votación pesa más lo que no se hizo que lo que se hizo. Quiero decir, ¿En campaña se refiere? Sí, o sea, ahora a Tabacchi le van a decir, no, pero Lazo no hizo esto, nadie va a decir, no, sí, Lazo hizo esto, o es un porcentaje muy chiquito de la población. Mire, porque la política también es medio ingrata, ¿no? En política se gana y en política se pierde. Eso es normal. En el ejercicio de la política profesional y seria, no es que usted gana y a la siguiente perdió, entonces me retiro, ya esto no me gustó, la gente es ingrata, no sabe. Eso no es así. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia. Y uno tiene que preparar un equipo que comprenda eso. Y Tabacchi lo entiende. Y lo entiende muy bien. Y está recorriendo... Bueno, le vamos a invitar aquí a que nos cuente un poco. Invítelo, porque está recorriendo... Anoche hablé con él un poco largo. Yo llegué de viaje del exterior anoche y conversé con él por teléfono. Y está haciendo su tarea, lo está haciendo bien. Y de todo lo que lo veo ya en medios, lo que lo veo en los recorridos, por ejemplo, le dije, oye, la primera foto te vi solo
En las actuales fotos ya te veo acompañado de 20, 30, 40, 50. Lo vi en ventanas acompañado de un montón de gente en bicicleta. No sé qué hicieron, qué evento hicieron. Pero se ve que es un candidato que tiene rigor, que tiene orden, que ya está presente en las redes sociales, que ya se lo conoce. Y además es un tipo... a las mujeres les gusta, ¿no? A mí me da celos, pero ¿qué voy a hacer? Oiga, ya voy a ir terminando porque hemos hablado más de la cuenta, pero ha estado interesante esta charla. La soledad, usted ha mencionado mucho el tema de la soledad, incluso desde el poder, y eso es algo que desde afuera también se percibe, que a pesar de estar rodeado de gente, de tener un equipo, de tener aparentemente mucho poder... Se lo grafico de la manera más sencilla. Aquí está el escritorio de Carondelet, aquí está el sofá del presidente, la silla del presidente. Delante hay un par de sillas que no me gustaba que me las muevan porque soy muy ordenado. Venía el ministro y me dejaba el problema en el escritorio. Y yo me daba una vuelta atrás para ver a quién le entrego mi problema y lo que me encontré es una pared. No quiero dejar de mencionar un gran funcionario que tuve. Primero como embajador en Londres y luego secretario de la administración. Sebastián Corral. A Sebastián Corral, quien me acompaña todavía, con mucha lealtad, con mucha amistad. No lo quiero decir porque cuando tenía algún problema lo llamaba Sebastián y le decía, ¿y tú qué opinas? Y a veces opinaba distinto a mí, muy distinto. Y me gustaba escuchar las opiniones de los ministros, pero yo daba vuelta a la silla y ahí había una pared. Es decir, yo tenía que tomar solo la decisión. Y muchas veces esas decisiones aparentemente contradecían algunos principios en los que yo creía desde el punto de vista humano durante toda mi vida, ¿no? Ejemplo, cuando me envió la Asamblea la ley del aborto, permitir el aborto por violación. Bueno, dije, esto no me es fácil, lo reflexioné mucho, lo consulté también. Y tuve también un gran secretario jurídico que fue... Los dos buenos secretarios que tuve fueron Fabián Pozo y Juan Pablo Ortiz, pero Fabián Pozo es un joven realmente inteligente y valioso. Fabián Pozo vino y me dijo, me he encontrado con esta encíclica de Juan Pablo II, que dice con claridad que cuando el legislador se encuentra en una circunstancia de tomar una decisión que choque con sus principios, tiene que optar por el mal menor. Y me dijo, ahí está la salida. La salida a lo ético, pues yo lo pensaba también, era importante. Finalmente hicimos el veto de la ley, entró en vigencia el aborto por violación bajo determinadas condiciones, y le voy a contar hasta algo personal. Cuando firmé el veto, yo sabía lo que me iba a pasar. Y esa noche subí temprano a la residencia y me encontré a mi esposa y a mi hija menor diciéndome, no podías hacer eso. Me senté con calma, les expliqué y dijeron, bueno, así sí. ¿De acuerdo? Entonces, sí, a veces uno tiene que tomar decisiones. Todos los presidentes. Yo lo veo a Noboa a veces y digo, pobre tipo, ¿no? ¿Cómo lo hostigan? Déjenlo trabajar, a un presidente hay que dejarlo trabajar y no hostigarlo. A mí me hostigaban mucho, pero bueno, tenía que mantener la serenidad y la calma. Destacada también por Carlos Vera en una entrevista, me dice, pero lo veo a usted muy tranquilo. Yo le digo, porque voy a estar alborotado, un presidente tiene que estar tranquilo. Un presidente no puede tomar una decisión atolondrado, porque eso impacta a 17 millones de ecuatorianos. Uno tiene que tomarse una pausa. ¿Cómo encontraba esa calma en medio del ajetreo de los días? La encontraba, porque ese es mi carácter. Y lo aprendí, aún en Carondelet, mucho más. ¿Y es mal genio? No, no soy mal genio. Bueno, eso pregúntele más a quienes trabajan conmigo. De repente sí lo soy, pero no. Nunca, en Carondelet nunca grité. Una sola vez. ¿A quién le gritó? No, no le voy a decir a qué. No me quiere contar nada, oiga. No, a la persona no, pero el fin era importantísimo. Entonces, ¿por qué le gritó, digamos? Porque
había que recuperar 340 millones de dólares que le habían robado al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. ¿Recuerda usted? El ISPOL. Lo Sí. del ISPOL. Yo le recuperé más de 340 millones de dólares. Y había un funcionario, no de gobierno, sino autónomo, que no entendía. Y le pegué un grito y le dije, necesito tu carta y tu informe. Mañana a las 9 de la mañana o te denuncio ante el Ecuador. Y me fui a hacer terapia. Y a las 11 de la noche lo volví a llamar y le dije, ¿cómo vas? Y estaba pues obviamente medio resentido conmigo. Pero cuando me desperté, a las 7 de la mañana ya estaba listo el informe y la carta y recuperamos los 340 millones de dólares de los policías. Y al presidente la gente le dice que no. Yo lo acepto si las razones son Pero buenas. sí le dicen. Claro que sí. A mí me decían que no, pero por supuesto que sí. Y yo también decía que no a los ministros. Y es un ejercicio responsable, ético, serio, porque se está debatiendo el interés común de 17 millones de ecuatorianos. Entonces no puede decir, porque yo soy el presidente, te ordeno, no me discutas y haz como te lo digo. No, no. Porque había un fantasma ahí de que usted no escuchaba. Eso era un fantasma que no existía. Siempre me dijeron eso. Sí. Hasta cuando estaba en el sector privado decían que yo no escuchaba. Oiga, ¿sabe cuál es el secreto para que a uno le vaya bien? Escoger a gente más inteligente que yo. ¿Y para qué escojo a gente más inteligente que yo si luego no les voy a oír? Absurdo. Y yo he trabajado en el sector privado. Oiga, mi hijo está más preparado que yo para ser presidente del banco. ¿Con qué se encontró en Carondelet que dijo, chuta, esto sí no me esperaba? O sea, el cambio desde el mundo privado a lo público, decir... No, más bien tuve sorpresas positivas. ¿Por qué? Porque uno entra con el prejuicio de que en el sector público todos son burócratas, vagos, no hacen su trabajo, no son inteligentes, no están preparados. Todo lo contrario. En el sector público hay gente muy, pero muy valiosa, muy bien preparada, muy inteligente, con carácter, con personalidad. Y bueno, me voy a atrever a dar un nombre, ya que usted me pide nombres, ¿no? En la vacunación me topé con el coronel Puyas, que era de la Fuerza Aérea, que nos ayudó en todo el proceso logístico. Fue uno de los que nos ayudó, no fue el único. Por ejemplo, cada vez que tenía una crisis con un deslave, el deslave de La Gasca o el socavón de Nabón o en Zaruma, oiga, el cuerpo de ingenieros del ejército tiene gente valiosísima. Valiosísima. Usted desmitificó un poco esta idea de que en el sector público hay gente Cambié vaga. totalmente de opinión. Y vea usted con algo, que también lo quiero decir, con un número. Yo entré con la idea de reducir el número de empleados y funcionarios públicos. Alrededor de 500,000 me encontré, no es la cifra exacta, alrededor. Y salí con 530,000. ¿Cómo podía negarme a contratar 10,000 policías nuevos por año? Pero es que quizás esa es la incomprensión de la gente, que, bueno. que hacerlo eficiente está bien, pero eso claro, no necesariamente es votar. ¿Cómo podía decirle no a mi ministra de Educación que me decía, estamos inaugurando nuevos colegios, necesito más profesores? ¿Cómo le digo no a la ministra de Educación que me decía, necesitamos psicólogos por el fenómeno de los suicidios en escuelas y colegios? ¿Cómo me negaba decirle al ministro de Salud no, si habíamos equipado al más grande hospital del Ecuador, de Monte Sinaí? ¿Cómo? Había que contratar médicos, personal técnico, enfermeras. Y son muy buenos. Y le digo, esto aprendí en el sector público y cambié de opinión. ¿Quién es la persona que más le ha marcado en su vida? ¿Quién es la persona que más me ha marcado en su vida? No es una sola, son varios. Yo los llamo referentes. Y todos se me han muerto, penosamente. Uno de ellos, un amigo muy querido, que fue político y fue mi amigo íntimo y asesor mío, Andrés Crespo Reinberg. Yo le diría que César Monge. César Monge, Andrés Crespo lo tuve en mi despacho, tuve una foto de María Lourdes, la foto con mis hijos, mi padre, mi madre la tenía en el escritorio y a 1 metro de distancia tiene una foto de César Monge,
que fue una persona que trabajó para que yo llegue al poder, lastimosamente murió de cáncer a los 2 meses de instalado el gobierno. ¿Cómo le impactó eso? Muchísimo. Ya no lloro, pero no podía sostener una entrevista. Me acuerdo que la chica que trabaja en NTN 24, Andrea Bernal, termina la entrevista diciéndome, le voy a hacer una pregunta difícil. Y yo dije, bueno, ¿qué me va a decir César Monge? Y me puse a llorar. Esa es la verdad. Pérdidas irreparables. Pérdidas irreparables. Obviamente mi padre, ¿no? Mi madre también. Pero adicionalmente, ya también he llegado a una edad donde ahora me quieren usar a mí de referente. Entonces yo tengo que, desde el punto de vista profesional, asesorar a mis hijos o a muchos de los que son parte del movimiento, creo. Un mentor. No me asigno esa. Eso es demasiado vanidoso, pero sí. ¿Y usted no es vanidoso? Quizás sí. No lo sé, no creo. Me gusta vestirme bien, me gusta estar bien presentado siempre, pero no es vanidad, es parte de la dignidad, ¿no? ¿Y el momento más oscuro que ha pasado en su vida y cómo ha salido de ahí? No he tenido uno solo, han sido varios momentos. Uno de ellos, la crisis bancaria del año 99. Muy duro, porque golpeó a todos los bancos. ¿Y usted ya estaba al frente de un banco? Claro, del Banco Guayaquil, que sobrevivió la crisis sin un centavo de ayuda del Estado. Ni un centavo. No hay un... ¿Y cómo era a nivel personal eso? Estar a cargo de eso. Muy duro porque salía los viernes y decía, espero que el día lunes esté sentado en el mismo lugar. Era muy duro. Y no solo yo lo pasé mal, lo pasaron todos los banqueros. Todos los que sobrevivieron y que son buenos banqueros. Por supuesto que sí. Pero todos lo pasamos muy duro, muy difícil. Y hay otro momento en lo familiar que le voy a contar y no lo he contado nunca a nadie. Cuénteme. En el año 2015, se acaba de cumplir en 9 años, mi hijo Juan Emilio, el tercero, es casado, tiene 4 hijos, en ese instante tenía 1, lo que voy a contar. Me llama, yo estaba yendo del aeropuerto de Nueva York a Manhattan a una reunión, era un día de septiembre, 29 de septiembre, soleado, muy bonito, lindo, veía el río y estaba ilusionado de todo lo que iba a hacer. Me llama y me dice, me han encontrado un tumor en el estómago. Y se me vino el mundo abajo. A su hijo. Se me vino el mundo abajo. Gracias a Dios fue benigno. Y ya lo superó. Pero fueron días horrorosos. De los sustos más grandes de la vida debe haber sido. No se lo deseo a nadie. Le agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias a usted. Un gusto. Un gusto. Esto no es político con Guillermo Lazo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en el cafecito, no les dije al inicio, pero desde el inicio estamos en el cafecito que siempre nos acoge para grabar cada episodio semanal. Nos vemos la próxima semana. Soy María Sol Borja.